Hola, me llamo Miguel Ángel y me gustaría introduciros en el camino que hicimos en el trekking este verano de 2023 desde Chamonix hasta Zermatt, que se le llama el Walker's House Route. Bueno, tiene unos 220 kilómetros de distancia, unos 14.000 metros de desnivel y bueno, 11 pasos en total. Y bueno, empezamos en Chamonix, lo voy a pasar rápido porque de luego quiero ser más específico. Y bueno, Argentière, Trient, Champex, Les Chablais, la cabana de Montfort, la cabana de Clos de Plaufrierie, La Gaulier, Cabaña de Moury, Zinal, Gruben, San Niklaus y luego Zermatt, acabando a los pies del Cerviño. Bueno, continuamos con la primera etapa desde Chamonix hasta Trient, con un desnivel de 1.300 metros, y ya a la salida de Chamonix ya subimos por la ladera izquierda y llegamos hasta Argentière, que lo cruzamos y luego volvimos a subir por otra montaña y seguimos la ladera hasta la Bormain. Y luego sí que subimos otra subida hasta el Col de Valme, el refugio, y lo que hicimos fue después bajar hasta Trient. Una bajada importante y bueno, fue una etapa bastante pesada.
activa los datos móviles. Buenas tardes. Primera etapa terminada de hoy. ¿Qué tal? Muy cansado, reventado. ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado en Chamonix y luego hemos ido a Argentière. Y la verdad es que hay mucha gente que dice que no merece la pena esta etapa, pero ha sido muy bonita. Y yo creo que quizás hay gente que se confunde de camino y vira a uno que está muy, muy cercano a la carretera, pero el que hemos hecho nosotros al lado del río y luego subiendo un poquito la montaña y eso, ha sido muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. 2 horas y media nos hemos estado, me parece. 2 horas y media, 3. Hemos ido a Argentaria, había mercadillo. O sea, la primera parte de la etapa ha sido bonita, ¿no? Un poquito de desnivel, no mucho, no sé si han sido 300 o 400. Pero lo que ha sido matador ha sido después de Argentaria. O sea, me mataba hasta La Argentière al Col de Val. 1000 metros de subida. Y 1000 metros de bajada, o 1000 y pico de metros de bajada. Sí que verá que a pleno sol. En la isla hacía frío, pero a pleno sol. Eso no acababa nunca. Eso era... Y aún quería más. No quería más, quería ya llegar... Tenía cara de... parecía un abuelo. Descompuesto, tenía la cara descompuesta. Estaba hecho mierda. Han sido más de 8 horas en total de ruta, han sido casi 9 horas. Y luego la bajada con las rodillas, reventado. Falta de costumbre, mucha caña el primer día y peso en la mochila. Mucho peso en la mochila, eso sí. Con las tiendas, con todo, con las máquinas, con esto, sube de arriba de los 14 kilos. Y bueno, hemos llegado aquí al camping a Le Beauty. Que bueno, ha habido unas mejoras con respecto a hace 4 años que vinimos y hicimos el Tour de Mont Blanc. Ahora han puesto unas duchas, antes no había duchas. De pago, 2 euros. 2 euros de pago. Bueno, Y son 8 euros por persona y tienda. nos dan 6 minutitos. Entre que te cambias y tal, están enseguida llamando a la puerta. Y después también han puesto algo para vender, así lo básico. Así de mercadillo. Un mercadillo allí para vender para algunas latitas y alguna cosita. Muy, muy básico, pero bueno, bien. Y luego, pues bueno. Y bueno, ahora es pronto todavía, son las 7 de la tarde. Pero yo me voy a dormir. Yo me voy a la cama porque estoy hecho polvo. Voy a ver si descanso. Tengo tembleques y mañana otro día. Mañana hasta Fenêtre d'Arpet, al lado del glaciar. Que se ve de aquí. Una pasada. Tiene pinta. Todo erosionado por la caída del agua. Ahora veremos qué tal. Dicen que es de las mejores etapas que hay. Y dura también. 7 horas. Bueno, iremos cogiendo forma. O perdiéndola. O al final abandonando. Bueno, seamos positivos. Hay que acabar. Como sea, aunque sea en teleférico. Que hemos, casi, sí. Si estamos muy cascados no merece la pena castigarnos mucho. Yo por lo menos. Pero para mañana no. Continuamos con la segunda etapa, desde Trient hasta Champex. Este tuvo un desnivel de 1390 metros. Y nada más comenzar, pues fuimos por la ladera derecha, por la parte derecha, aunque puedes ir por la izquierda. Cruzamos el río y luego subimos hasta Fenêtre d'Arpet, el segundo col que hicimos. La última parte de aquí del Fenêtre d'Arpet fue la más dura, con el más pendiente,
ya, vamos a ver, cuando bajamos, la primera parte también era un poquito complicada porque por las rocas, sobre todo si hay que tener mucho cuidado si se había acabado de llover. Nosotros pillamos un buen tiempo. Y luego la última parte de aquí sí que es más bonita, ¿no? Con mucha agua, con muchos arroyos, bueno, mucha frescura. Y aquí acampamos en el camping de las Roquelles. Bon dia a tot el món.
Vamos a repasar lo que ha sido la etapa de hoy. Hemos empezado desde Trient hasta Champex, pasando por el paso de Frenet d'Arpet. Hemos empezado por una sendita que ponía que estaba, prohibido el paso, pero era con peligro de desprendimientos. La carretera hecha mierda, pero bien llevadera, y luego pues vas para arriba por bosques, hemos ido pasando pues eso, cambiando el paisaje, hasta una pedrera terrible, y hemos llegado al Frenet d'Arpet. Ahí a esa altura más o menos estamos a la altura del glaciar del Trient, que se llama, y aquí el campeón ha explotado. Ya estaba muerto en combate. Cuenta. Bueno, para mí la etapa de hoy también ha sido dura, me estoy aclimatando, y cuando hemos empezado pues se ha llevado bien, pero a medida que íbamos avanzando el cansancio se iba apoderando, y sobre todo antes de llegar a la parte de arriba ha sido como ya estaba exhausto y no avanzaba. Hay que decir que la cota más alta eran 2.600 metros. Ahí había un tramo donde se notaba que de repente las pulsaciones iban a tope ya por falta de aire. Hemos estado ahí un ratito, y luego la bajada pues también incómoda porque mucha piedra, había que tener mucho cuidado, patinazos. Nos hemos quedado sin agua. Nos hemos quedado sin agua también. Y la última media hora para llegar aquí al camping ha sido muy bonita. Ha sido un paseo familiar. Muy preparado al lado del río. Muy bien. Y la verdad es que segundo día de ruta, todavía con dolores, y vamos a intentar hacernos a ver qué pasa. A veremos qué tal. Hay que planificar la de mañana.